Un eco de lágrimas rotas aún resuena en los pasillos de Telecinco, la imagen de Olga Moreno derrumbándose en directo, con el alma expuesta ante millones de miradas. Fue un suceso que conmocionó, una grieta inesperada en el escudo de contención que la exesposa de Antonio David Flores había mantenido con férrea disciplina. El plató, testigo mudo de su agonía, se transformó en un anfiteatro donde la compasión fue, trágicamente, la gran ausente, dando paso a una cruel mofa que heló la sangre de quienes comprendían la dimensión de su dolor. Durante días, el torbellino de rumores había cobrado fuerza, alimentando la hoguera de la especulación con el presunto quiebre de su relación con Agustín Etienne. Esta no era la primera vez que los vientos de la ruptura soplaban sobre su romance, pero en esta ocasión la vulnerabilidad de Olga era palpable, desbordándose en un torrente incontrolable de emociones. La incertidumbre sobre el futuro de su corazón se alzaba como la bandera de su angustia, un estandarte visible para todos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de ese llanto desgarrador? ¿Fue solo el fin de un idilio o una herida mucho más profunda? ¿Un secreto inconfesable que la consumía desde las sombras? Antes de desvelar los detalles más punzantes de este drama televisivo, te invito a unirte a nuestra creciente comunidad, donde la verdad no se susurra, sino que se proclama a los cuatro vientos. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula y no te pierdas ni un solo matiz de las historias que sacuden los cimientos del corazón y la televisión. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir desenmascarando la realidad. Lo que sucedió en el programa de Joaquín Prat mientras Olga Moreno estaba ausente fue un espectáculo lamentable, una auténtica profanación de la decencia televisiva. No solo se desenterraron viejas heridas, sino que se pisoteó la dignidad de una mujer en su momento más frágil, cuando el llanto se convertía en el único lenguaje posible para su alma. La burla, el escarnio público de una persona evidentemente desequilibrada por alguna razón, se erigió como la principal atracción de una tarde donde la humanidad fue sacrificada en el altar del rating. A mí, personalmente, me pareció una bajeza incalificable. Se mofaron de una mujer que se mostraba en un estado de profunda debilidad, ajenos por completo a la raíz de su tormento. Podría ser, como se rumoreaba con fuerza, la ruptura con Agustín Etienne, pero ¿y si fuese algo más grave? Un cataclismo personal que nadie osaba mencionar en voz alta, un secreto velado por el miedo y la discreción. ¿Crees que la televisión debería tener límites en la exposición del dolor ajeno? Cuéntame en los comentarios qué opinas al respecto y desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la farándula. En medio de esta orgía de crueldad televisiva, una figura emergió de las sombras para erigirse en el más inesperado de los defensores: Antonio David Flores. Aunque su nombre ha sido un epicentro de controversias y su relación con Olga Moreno ha mutado con los años, su aparición en escena fue la de un león herido que protege a su manada. Su intervención no solo fue un rapapolvo espectacular, sino una declaración de guerra contra la hipocresía mediática, un grito de justicia en un mar de cinismo. Todos sabemos que, en temas relacionados con Olga, Antonio David suele mantener una prudente distancia, entrando solo hasta donde su inquebrantable respeto por su hija se lo permite. Sin embargo, en esta ocasión la línea roja fue cruzada, y el ataque frontal a la dignidad de Olga Moreno desató su furia. Fue entonces cuando, con la voz templada por la rabia contenida, lanzó un mensaje claro y contundente a Joaquín Prat y a toda la cohorte de colaboradores que se regocijaban en el sufrimiento ajeno. Su intervención resonó como un trueno en la calma tensa de los medios, una advertencia de que ciertos límites no pueden ser traspasados sin consecuencias. Antonio David explicó con la claridad que solo la convicción puede otorgar, que su respeto hacia Olga está por encima de cualquier rencilla o especulación pública. No era solo la madre de su hija, sino una persona a la que profesaba un profundo aprecio, un vínculo cimentado en años de convivencia y en el sagrado pacto de cuidar a la maravillosa hija que comparten. Por ese respeto inalienable hacia la menor, había elegido el silencio en torno a los vaivenes de la vida privada de Olga, tanto en los momentos de dicha como en las horas oscuras. Confirmó además que la relación entre ellos, lejos de ser un campo de batalla, es excepcional, fruto de un arduo trabajo mutuo y de una madurez encomiable. Ambos han sabido mirar más allá de sus propios intereses, priorizando el bienestar de su hija.
un contraste abismal con la tormentosa ruptura que vivió con Rocío Carrasco. Este entendimiento, esta complicidad tácita, le otorgaba la autoridad moral para intervenir cuando la línea de la decencia fue brutalmente pisoteada y cuando Olga fue doblemente atacada. Porque no solo se tomaron a cachondeo sus lágrimas, esa manifestación visceral de un dolor que nadie tiene derecho a juzgar sin conocer la causa profunda, sino que, además, la menospreciaron como profesional. Se atrevieron a denigrarla como colaboradora, sugiriendo que sus aportaciones televisivas eran nulas, vacías de contenido, como si el valor de una persona pudiera medirse por el número de titulares que genera. Este ataque personal, aprovechando su vulnerabilidad, fue una puñalada trapera, un acto de cobardía disfrazado de crítica televisiva. Fue entonces cuando Antonio David, con una furia apenas contenida, se dirigió a esa gentuza, a ese grupo de pandilleros que se deleitaban en la debilidad ajena. Su desafío fue claro y rotundo. Si tenían el valor, que se atrevieran a repetir sus palabras directamente ante él, en sus redes sociales, donde no pudieran esconderse tras el escudo de un programa. Aquel reginete de pandilleros no era nadie, según Antonio David, tan solo unos criticones, unas marujas que aprovechaban la debilidad para empandillar y atacar, revelando su propia miseria moral. Su reproche fue certero, y las palabras se sucedían con la vehemencia de quien ha sido testigo de innumerables injusticias. ¿Quiénes eran ellos para dictar lecciones, para menospreciar a alguien, cuando sus propios programas, los de la factoría Ana Rosa, encadenaban un fracaso tras otro en esa franja de la tarde? Eran meras y malas copias de un formato ya desgastado, de un Sálvame que, para cuando terminó, ya era un eco de su propia decadencia. Que se burlaran de Olga, que la menospreciaran y que, sin embargo, se tiraran 3 días enteros hablando de ella, demostraba que Olga, a fin de cuentas, seguía siendo la única que les proporcionaba un mínimo de audiencia. Su hipocresía se revelaba en cada minuto de exposición, en cada palabra de desprecio. Antonio David no titubeó al afirmar que, de uno en uno, esos colaboradores serían incapaces de sostener una discusión. Su fuerza residía en la unión, en la pandilla, en el cobarde acto de atacar en grupo a una persona en un momento de fragilidad extrema. Con una fluidez verbal que solo la indignación puede otorgar, lo retó a que lo atacaran a él, a que intentaran rebatirle, pues él sí tenía las herramientas y la experiencia para ponerlos en su sitio. Les recordó con una punzante ironía que cuando ellos aún se cambiaban los pañales, él ya estaba sentado en esos mismos platós, labrándose una carrera y un nombre. Conozco mucho de vosotros, sé mucho, y comercialmente sé lo que quiero, sentenció Antonio David, revelando una intimidad con el medio que pocos podían igualar. Su experiencia le había enseñado no solo a hablar, sino también, y quizás más importante, a callar, a custodiar secretos que podrían demoler la reputación de muchos. El acto de aprovechar el momento de debilidad de una persona para cargar sobre ella era, en sus propias palabras, feo, un acto propio de pandilleros. De esta intervención, tan visceral como el llanto de Olga, se extrae una verdad ineludible. Antonio David Flores, a pesar de su fama de controvertido, de su pasado lleno de sombras, emergió como un defensor inesperado, una voz que se alzó contra la injusticia televisiva. Su postura, lejos de la indiferencia que a menudo se le atribuye en la vida de Olga, fue una demostración de lealtad y protección, una lección de dignidad en un mundo donde el dolor ajeno se cotiza al alza y donde la televisión, a veces, olvida su humanidad en pos del espectáculo. Fue, sin duda, una intervención que resonó como un potente rugido en el silencio de la compasión, un recordatorio de que, incluso en el pantanoso terreno de la farándula, hay límites que no deberían cruzarse. En el turbulento panorama de la farándula televisiva, cada declaración es un dardo y cada desmentido, una batalla campal por la supremacía de la verdad. Así es como nos adentramos en el epicentro de un nuevo conflicto, un pulso de titanes mediáticos que ha puesto en jaque la narrativa oficial sobre Rocío Carrasco y sus finanzas. Antonio David Flores, una vez más, se alza como el oráculo de una verdad incómoda, desafiando a aquellos que buscan silenciar su voz. El detonante fue una afirmación rotunda de Antonio David. Rocío Carrasco, según él,
estaría cobrando sus emolumentos de Televisión Española por su participación en el reality Fin del Mundo, de una manera poco convencional. Se hablaba de una sociedad conjunta con Ana Duenas, una maniobra, que de ser cierta no sería un simple detalle administrativo. Podría ser, y aquí reside la médula del asunto, un intrincado entramado para evadir las responsabilidades económicas hacia su propio hijo, esas mismas obligaciones por las que ya ha sido condenada penalmente por el impago de la pensión. Esta acusación, que resonó como un trueno en el firmamento mediático, no tardó en provocar una reacción. Diego Arrabal, con la celeridad de un investigador implacable, se lanzó a desmentir las palabras de Antonio David desde su propio canal. Accediendo a los registros oficiales, recabando documentación que se presumía inexpugnable, Arrabal proclamó que no existía constancia alguna de una sociedad entre Rocío Carrasco y Ana Dueñas, tal y como Antonio David había sugerido. Un desmentido que, a primera vista, parecía fulminante, una victoria categórica para la narrativa predominante. Sin embargo, la historia de Antonio David Flores rara vez se pliega a las apariencias superficiales. Ante el desmentido de Arrabal, su respuesta no se hizo esperar, emergiendo con la fuerza de un volcán a punto de erupcionar. Él mismo declaró que, si bien la confrontación es fatigosa, no podía permitir que se desprestigiara su trabajo, que se socavara la credibilidad de sus palabras. Su indignación era palpable, una llama que ardía en la penumbra de las acusaciones. Antonio David explicó que, a diferencia de otros que parecen vivir pegados a la pantalla, él tiene una vida más allá de los directos, con hijos a los que atender y un hogar que cuidar en solitario. No puede, ni quiere, estar 24 horas al día, 7 días a la semana, en una exposición constante, dedicando su tiempo a la réplica inmediata de cada murmuración. Esta es la gran diferencia, según él, entre quienes construyen su contenido desde la prisa y quienes se toman su tiempo para hilar la verdad, aunque ésta sea compleja y dolorosa. Pero el punto crucial de su contrarréplica no residía en las excusas personales, sino en la esencia misma del desmentido de Arrabal. Antonio David, con la autoridad de quien guarda información bajo llave, insistió en que él posee documentación, no de una, sino de todas las personas a las que ha demandado. Esta declaración no era un simple alarde, sino una amenaza velada, una sugerencia de que su información sobre Rocío Carrasco no brotaba de la especulación, sino de cimientos mucho más sólidos, de pruebas tangibles. La pregunta que flota en el aire, como una sombra inquietante, es si esa documentación de las demandas, ese archivo de litigios y verdades judiciales, es el respaldo secreto de sus afirmaciones sobre las sociedades de Rocío Carrasco. Es posible que lo que Diego Arrabal encontró en el registro, esa ausencia de una sociedad concreta con Ana Dueñas, sea solo una parte de un rompecabezas mucho más grande y complejo. Antonio David no se retracta, y eso, para muchos, es ya una declaración de intenciones, un indicio de que hay más capas en este misterio. Con una punzante ironía, Antonio David señaló que Arrabal se había limitado a mostrar una faceta de la realidad, un fragmento de verdad cuidadosamente seleccionado, pero que había omitido la otra parte. Él sabe qué sociedades posee Rocío Carrasco, nombrando el silencio de después y la sonrisa, lo que sugiere que su información va mucho más allá de una simple búsqueda en el registro. Para Antonio David, el desmentido de Arrabal no fue un acto de periodismo exhaustivo, sino un intento deliberado de fastidiar, de minar su credibilidad con verdades a medias. Esta es la médula del conflicto. La verdad, en el ámbito mediático, a menudo se presenta fragmentada, manipulada, como un espejo roto que solo refleja lo que interesa. Antonio David se postula como el portador de esa otra parte, esa porción silenciada o ignorada que completaría el cuadro, que desvelaría la auténtica trama. ¿Estamos ante un juego de espejos donde la percepción es más poderosa que la realidad? ¿O Antonio David tiene realmente en sus manos la clave para desentrañar el enigma? La interpretación que surge es que el desmentido de Diego Arrabal, si bien se atiene a la realidad registral, omite deliberadamente otras facetas del asunto, otras sociedades, otros movimientos financieros que podrían arrojar luz sobre las intenciones de Rocío Carrasco. Antonio David lo ve como un ataque personal, un intento de desprestigiar su labor, sabiendo que Arrabal, con su experiencia, también conocería la otra parte si se hubiese molestado en buscarla con la misma vehemencia. La verdad, para Antonio David,
no es lo que se muestra, sino lo que se esconde. Es innegable que Antonio David Flores se siente atacado, no solo por el contenido del desmentido, sino por la intención que percibe tras él. Él no cree que Arrabal se saque las cosas de la chistera, pero sí que elige qué parte de la verdad mostrar. Su argumentación es que, cuando uno pretende desmentir algo con fidelidad y responsabilidad, debe presentar la totalidad de la información, no solo aquello que conviene a una narrativa preestablecida. De lo contrario, se convierte en un acto de parcialidad, no de objetividad. La frase «sacas una parte, pero no sacas la otra» se convierte en el estandarte de esta nueva cruzada de Antonio David. Es la gran pregunta que se cierne sobre este conflicto. ¿Cuál es esa otra parte a la que se refiere? ¿Qué información oculta, qué sociedad secreta, qué entramado financiero podría cambiar por completo la percepción pública de Rocío Carrasco y sus responsabilidades? El misterio se acrecienta, la tensión se palpa en el aire y la expectación por desvelar ese lado oscuro de la verdad alcanza cotas dramáticas, porque al final la batalla mediática no es solo por la información, sino por la narrativa, por quién tiene el poder de contar la historia y quién elige qué fragmentos mostrar o silenciar. Antonio David, en este tablero de ajedrez televisivo, se erige como el contrincante que se niega a aceptar las reglas impuestas, el que insiste en que la verdad es un todo, no una suma de partes convenientes. Este pulso, esta colisión de verdades fragmentadas, es un reflejo de una industria donde los egos son tan grandes como los secretos que se custodian. Antes de concluir, y para seguir desentrañando estos enigmas que nos ofrece la farándula, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula. Activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de estas historias que parecen sacadas de la ficción, pero que son, lamentablemente, la más cruda realidad. Tu participación es vital para mantener viva la llama de la investigación y para que nadie pueda silenciar la voz de la verdad, por incómoda que ésta sea.